conectados, que si es posible, pues que estamos esperándolo ansiosamente para hacer la entrevista. Damos también bienvenida a la sala, vamos saludando en la sala. A Ashley Murillo ya llegó también. A Miguel Calisto, que es del programa de Derecho. Bienvenido, Miguel Calisto. Está en su etapa final de la formación. María Fernanda Rojas, también la saludamos. Ella es de Contaduría de la Universitaria, también está en la etapa final de su formación profesional. Y saludamos. Hola, Fernanda. También con nosotros le damos la bienvenida al doctor. Le damos la bienvenida al doctor Luis Alfonso Colmenares. Bienvenido y ante todo nuestra gratitud en nombre de la institución universitaria de Colombia, el mío propio como docente tutor de esta asignatura y de los estudiantes que pues han logrado contactarlo a usted para hacer esta entrevista. También pues comentarle, doctor Colmenares, que este es un ejercicio académico de los estudiantes de comunicación cuarto semestre de la asignatura radial, la cual yo direcciono en este mes, y en, una, en un tema de clase que tiene que ver con entrevista. Dentro de ese orden de idea, doctor Colmenares, pues dada la coyuntura y la importancia pues, de las últimas noticias frente a este caso que hace 10 años nos ha traído en vilo y que nos ha tenido un poco a los comunicadores, a la prensa, un poco mediatizado también, pues darle las gracias también por acceder en medio de tanta situación dolorosa para su familia, en medio de una situación pues conexa y, y para el país pues también muy difícil de que pues que la justicia colombiana sea, como usted lo dice, en un momento determinado, que lo acata, sea como sea el fallo, pues no deja de ser importante para una familia colombiana como la que usted ha direccionado. Además, también por su vocación como docente, también con nosotros a hacer esta entrevista, pues usted es un consagrado docente, ¿verdad? Padre también, pues aquí hay muchos padres de familias que han tenido que ver este caso de una manera u otra. Doctor Colmenares, es un placer tenerlo en esta sala. Yo hago este saludo protocolario muy breve, pero los protagonistas son Fernanda, Alice y Axmi, que son los comunicadores en formación. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos y bueno, estamos atentos a lo que usted muy bien nos diga, nos exprese en este caso, doctor Colmenares. Muchas gracias, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a todos, desearles que tengan un buen día, que les rinda, que todo les salga bien hoy, que todo lo que lleven a cabo de pensamiento, de palabra o de obra, sea para sumar, sea para construir, sea para hacer el bien, sea para no causarle tristezas a nadie. La tristeza pesa mucho y uno trata de quitársela de encima y no la encuentra. Es algo que pareciera, digo yo, contradice hasta las leyes de la física, porque uno busca la manera de descolgarse ese peso de encima y no lo encuentra nunca. Entonces, pues toda esta situación que vive mi familia desde hace 10 años me ha llevado, dentro de otras cosas, a reflexionar con respecto a eso, que uno en la vida no llega a ella no debe llegar a ella para causarle el mal a nadie, sino antes por el contrario, para causar el bien a todo el que pueda. Le agradezco a usted, profe, su amabilidad, su disposición, que haya permitido pues que Fernanda pueda llevar a cabo esta actividad a través mío y desde el momento en que me lo comentó, por supuesto que enseguida me dispuse a apoyarla con todo el gusto y además pues que ella lo sienta para llevarlo a cabo con toda la libertad, que no se limite, que estoy dispuesto a aceptarle todas las preguntas que ella y su grupo quieran formular, que de ninguna manera nada, independientemente de el criterio o la posición que tengan con respecto a mi situación personal, nada me molesta. Tanto que incluso después de la decisión
el Tribunal Superior de Bogotá de la semana pasada, y así lo he manifestado en las columnas que he escrito en el transcurso de la semana, en donde digo que hasta aquí llegué yo. Hasta aquí llegué yo en el sentido de que ya no voy a seguir discutiendo con la justicia, porque con la decisión del miércoles me convencí definitivamente, en opinión personal, que en Colombia la justicia es una pared que yo pensaba que estaba construida para impedir que pasara el delito, para impedir que pasara el delincuente, pero finalmente me he dado cuenta que está construida es para impedir que haya justicia. Es una ironía, es una contradicción, pero esa es la convicción que tengo, y que independientemente de que haya tomado la decisión personal de llegar hasta aquí desde el punto de vista judicial, en lo que tiene que ver con mis propias convicciones, ellas sí no las declino, así como las consideraciones que tengo respecto de lo que sucedió con mi hijo, y que pues hay una situación que yo nunca voy a poder olvidar ni borrar. Pues desde la Semana Santa del año pasado hice un ejercicio personal a partir de mis convicciones y llegué a la conclusión de perdonar, y perdonar todo, porque estoy convencido que perdonar es vivir sin odio, vivir sin ira. Y yo a partir de ese momento siento que vivo sin odio, sin rencor, sin ira, y que sigo dispuesto a llevar a cabo mi vida conforme la he expresado al comienzo, procurando hacer el bien, procurando sumar, procurando construir. Y en ese sentido, independientemente de que haya perdonado, eso no quiere decir que olvide. Yo no tengo formas de olvidar a mi hijo, porque él me hace falta todos los días de mi vida, en todas las horas que el día tiene. Todos los días. Mi dolor se ha aliviado. La herida se ha sanado, pero no puedo borrar la cicatriz, porque esa cicatriz no se borra, y esa cicatriz está representada en la ausencia de mi hijo y en la falta que me hace. Discúlpenme lo personal, pero tampoco puedo dejar de expresarlo, y al mismo tiempo pues vuelvo al comienzo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para compartir un rato con ustedes en el tiempo en que esté previsto, y agradecer, para dejar constancia de eso, a Fernanda por su amabilidad, por su disposición, y porque no sé ni siquiera por qué circunstancias, si será de pronto por idiosincrasia, por la condición de paisanos, o lo que hubiera sido, hubiera resuelto que para efectos de su actividad académica prefería llevarla a cabo junto conmigo. No lo voy a olvidar. Le agradezco mucho más bien su amabilidad y su disposición. Muchas gracias, profe, y muchas gracias a todos los que están presentes y aquí dispuestos para atender su actividad académica conforme lo consideren. Quiero decirles, y que lo sientan así, de esa manera: siéntanse libres, no se limiten. Estoy dispuesto. Muchas gracias, Luis Alonso. Bueno, vamos a comenzar, vamos a darle la introducción al programa. Entonces, bienvenidos a todos a Pizarra Digital. Es un espacio dedicado a los invitados de la Universitaria de Colombia. Hoy nos encontramos con Luis Alonso Colmenares, conocido por ser el padre de Luis Andrés Colmenares. Para nosotros es un gusto tenerlo acá a usted. Muchas gracias por su disposición, por su amabilidad, por aceptarnos esta invitación con los brazos muy abiertos. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a ir con las preguntas. Claro que sí. Buenos días, Luis Alonso. Usted se ha hecho conocido por el caso de su hijo en un rol de padre que desea y anhela justicia. Pero más allá de esto, cuéntenos, ¿quién es Luis Alonso Colmenares? Pues a ver, empezando por decirte, Lisset, que sí, en efecto, me he hecho conocer por el país en general, a partir de esa circunstancia terrible del crimen de mi hijo, pero quiero decirte al mismo tiempo que yo soy muy conocido en el ambiente académico, porque yo estoy dictando clases en las universidades en Colombia desde 1993 en cursos de posgrado, y prácticamente dicto clase todos los fines de semana del año. Mi última clase del año pasado fue el 21 de diciembre, y ya este año, en este momento, y te lo digo con humildad, yo tengo clases programadas absolutamente todos los fines de semana de este año hasta diciembre. Entonces, en ese sentido, en ese ambiente académico, soy muy conocido. También soy conocido en el ejercicio de mi profesión, porque yo soy contador público, graduado de la Universidad Central. Y a partir de mi formación como contador público, y gracias a Dios le doy por haber tenido esas posibilidades, fui presidente de la Junta Central de Contadores, que es el órgano disciplinario de mi profesión.
Fui presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es el órgano del desarrollo técnico de mi profesión y de la contabilidad. Y además de eso, fui contador general de la Nación, que es el órgano en la estructura del Estado que se encarga de consolidar la contabilidad. Para mi ventura, digo yo, gracias a Dios, he tenido esa posibilidad de ocupar todos los cargos máximos del ejercicio de mi profesión. De tal manera que en el ejercicio de mi profesión, pues también soy muy conocido. Me he desempeñado en esos cargos, en diferentes cargos, como consultor, como asesor, ejerzo mi profesión y además de ejercer mi profesión, como te comentaba al comienzo, llevo a cabo una actividad que para mí es más bien una pasión. Soy apasionado por el ejercicio de la docencia, que lo he entendido desde el primer día más bien como un apostolado y lo llevo a cabo en cursos de posgrado en las áreas de la hacienda pública y del ejercicio profesional de la contaduría pública. Buen día, Luis Alonso. La siguiente pregunta es en base a eso. ¿Qué lo llevó a dedicarse Pues desde a la el docencia? comienzo de mi formación básica como contador público, yo empecé a notar que tenía alguna facilidad para transmitir, para explicar. Y en esos procesos, cada vez que se daban oportunidades en las diferentes materias que cursé y en donde había dentro de alguna de las actividades la exposición de algún tema, eso a mí me gustaba, me apasionaba mucho e incluso le insinuaba a los profesores para que en alguna de esas evaluaciones una fuera la explicación de algún tema, bien fuera individual o bien fuera en grupo. Y siempre me desempeñé pues bien, te lo digo con humildad. Y además de eso, nunca he tenido ninguna situación que me limite comunicarme con la gente, conversar con la gente, estar frente a los auditorios. Lo siento de una manera normal. Entonces, a partir de todo ese proceso y que además mis estudiantes así me lo han reconocido en las evaluaciones que se hacen en los diferentes cursos que dicto, fui, digamos, apasionándome por eso y que además me gusta mucho enseñar lo que yo sé. Yo en eso no soy mezquino. Bueno, yo no soy mezquino de manera general en mi vida. No soy persona que se obsesione por lo material. Tengo en ese sentido también un criterio bien claro y preciso, que de aquí me tendré que ir de la misma forma y en la misma manera como llegué aquí. Quiero decir, a la vida llegué sin nada y de la vida me voy sin nada. Entonces no procuro tampoco acumular para efectos de aparecer o figurar. No, pues todo lo que llegue y que por la gracia de Dios en quien creo pueda tener la posibilidad de obtener es para vivirlo, para disfrutarlo en la medida de las circunstancias en esta vida que estoy viviendo, conmigo, con mi familia, con mis amigos, con todo el que lo pueda disfrutar. Entonces, no tengo ningún criterio de mezquindad tampoco en ese sentido. Yo siempre he sido un convencido que el conocimiento es un concepto que es universal, nadie es dueño de él, nadie es depositario de él, y que el conocimiento es para efectos precisamente de compartirlo con la gente, con la humanidad, con todo lo que pueda. Y en este caso, de manera muy particular, con mis alumnos. Con mis alumnos yo no me niego en absolutamente nada, les entrego todos mis direcciones, correos, redes sociales, mi número de teléfono, a todos les contesto. Y a partir de lo que tú me preguntas, que además pues te agradezco, Arley, en muchas ocasiones mis alumnos que son igual como yo, profesionales como yo, porque dicto clases en curso de posgrado, sienten como algún temor comunicarse conmigo, comunicarse con su profesor, que eso es algo muy natural en el estudiante, independientemente de que sea de pregrado o posgrado, porque yo de eso siempre he sido muy crítico, porque uno se comporta de una manera muy sumisa con su docente, con su profesor, y a partir de mi experiencia personal, yo creo que esa situación se da es cuando el docente no se entrega por completo de manera abierta y le da confianza a sus estudiantes. Entonces ellos, a pesar de ser tan profesionales como yo, a veces se sorprenden cuando me escriben y yo les contesto, o cuando me llaman y les atiendo la llamada al teléfono. Como siempre les digo, si les puse mi número de teléfono allí, ahí lo escribí, pues quiere decir que estoy en disposición de atenderlos. Y yo en eso nunca he tenido ninguna consideración que limite.
Al contrario, yo soy en eso muy apasionado, entregado, muy convencido, preparo mis clases. Yo el fin de semana que no llegue a tener clase me la dicto yo mismo, porque si no soy capaz de volverme loco. Yo esto sí, y después lo comprendí, que por qué nací con esa habilidad o ese don y recíbemelo con humildad. Y a partir de la muerte de mi hijo me di cuenta. Y te lo digo porque, en efecto, en los últimos 10 años, el ejercicio mío de la docencia ha sido para mí un reposo. Eso me ha acompañado. Eso me ha ayudado a poder sobrellevar toda esta situación que me ha tocado vivir junto con mi familia. Bueno, señor Luis Alonso, usted ha hablado de que se hace conocido ya no sea solo por el caso de su hijo, sino también por lo de la contaduría y la docencia. Bien, ahora pues con el uso de las redes sociales, sobre todo en Instagram, nos hemos dado cuenta que usted usa el hashtag La Opinión de Colmenares y a partir de esta comparte pues su opinión no solo de temas personales, sino a nivel general. Entonces nosotras queríamos preguntarle ¿qué tiene pensado hacer con esto? ¿En qué lo quiere convertir en esta iniciativa? ¿Quiere hacerlo un poco más formal, convertirlo en un medio como tal de su opinión? Sí, en efecto, lo que pasa es que yo expreso también mi opinión, no solamente a nivel académico, sino que semanalmente yo escribo para diferentes periódicos del país. Entonces, a mí se me ocurrió en algún momento darle una caracterización a eso. Si es mi opinión y alguien en algún momento me conversó cuando estaba haciendo un programa a través de un canal de internet que se llama El Bolivarense, que lo dirige un alumno que yo tuve que me dijo, profe, ¿por qué no desarrollamos todas estas cosas que usted nos explica y lo hacemos todas las semanas en unos 15 o 20 minutos? Y estando en ese proceso que fue el año pasado, se nos ocurrió que eso precisamente se llamara La Opinión de Colmenares. Entonces, a partir de ahí, pues yo lo asumí, lo construí y todo lo que yo escribo, las columnas, las encabezo colocándole ese hashtag, como dices tú, La Opinión de Colmenares. Incluso yo tengo una página en internet que se llama La Opinión de Colmenares, en donde publico todas las columnas que escribo para los diferentes periódicos del país y que pues también se publican, algunos le escriben igual La Opinión de Colmenares, otros no, solamente la publican con el título que yo le asigne y eso, pero te lo digo con toda sinceridad, lo asumí, lo construí porque me pareció que era algo apropiado para que yo caracterizara lo que se relaciona con lo que yo dijera, con el fin de hacerme por completo responsable de lo que a partir de esa caracterización yo le diga al que me lee o al que me escucha. Bueno, Luis Alonso, han pasado ya 10 años desde la tragedia que enlutó a su familia y le arrebató a su hijo, y en días pasados el país conoció la decisión del Tribunal de Bogotá de rectificar la absolución del caso de Laura Moreno y Jessy Quintero. Nosotros quisiéramos preguntarle, obviamente más allá de su deseo como padre de que se hiciera justicia, desde su experiencia, cómo ha actuado la Fiscalía y todos estos tipos de actores en el caso, si usted cree que es posible que en un futuro haya justicia. Pues como yo había dicho ahorita o hace un ratico, ya yo llegué hasta donde decidió el Tribunal Superior de Bogotá, pero independientemente de eso, pues tampoco puedo oponerme a las decisiones que tome mi familia con respecto al caso o a las que tome el doctor Jaime Lombana, que ha sido el abogado que de una manera muy generosa y sin ninguna contraprestación asumió nuestra defensa en el sentido de querer seguir hasta todas las instancias que sean posibles. Y en razón a eso, precisamente la semana pasada, se hizo público ya el hecho de que mi familia, junto con el abogado, el doctor Lombana, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación, es decir, seguir con el proceso porque consideran que las decisiones que ha habido no ha valorado conforme corresponde las pruebas que se aportaron para efectos de determinar las responsabilidades que se consideraran de ahí en adelante. En ese sentido, yo me quedo con la amargura, y digo me quedo porque ratifico, yo llegué hasta aquí, y me quedo con esa amargura de que la justicia quedó en deudas conmigo, me quedó debiendo, no se llevó a cabo,
y más que la justicia, porque yo sigo creyendo en ella como institución, más que la justicia, los operadores judiciales. Porque los operadores judiciales también hay que entenderlo, son seres humanos. Y si son seres humanos, también tienen derecho a equivocarse, como nos equivocamos todos los seres humanos. Yo considero que se han equivocado y que se han equivocado porque no han valorado las pruebas conforme se han aportado. Porque yo nomás me concentro en una sola, que ayer precisamente la publiqué en un mensaje, en un tweet que puse en mi cuenta de Twitter, que es una interceptación telefónica que hace la Fiscalía General de la Nación, una interceptación legal donde Laura Moreno, conversando con uno de los compañeros, le dice, tú no te preocupes, que yo vi las cosas, yo soy testigo, yo soy más testigo que Jesse, yo sé lo que pasó. ¿Qué cosas vio? ¿De qué es testigo? ¿Por qué es más testigo que la otra? ¿Qué fue lo que vio? Si lo que hay es un muerto, entonces, ¿cómo así que eso no puede valer nada para los operadores judiciales? ¿Cómo así que si medicina legal dice en su necropsia que el cráneo de Luis tenía 5 fracturas, la exhumación del cadáver que hace el doctor Máximo Duque concluye que son 9? ¿Cómo así que eso no puede querer decir nada? Entonces, sobre la base de todos esos elementos es que digo yo, no se han valorado las pruebas conforme corresponde. Es que entonces cuando yo digo, la justicia quedó en deuda conmigo a través de sus operadores judiciales. Pero yo creo, y discúlpame, este planteamiento a partir de la fe que yo profeso, que al mismo tiempo soy respetuoso de las de toda la humanidad. Yo no discuto cuestiones de fe ni de convicciones con nadie. Por el contrario, las respeto porque soy de los que cree que todo mundo tiene derecho a creer lo que quiera, porque eso forma parte de su libertad, pero que a mí también me dejen creer lo que yo quiero, porque eso también forma parte de la libertad mía. Entonces te digo, a partir de mi fe, con todo respeto, tengo la tranquilidad que ante Dios y ante la memoria de mi hijo hay constancia de que no descansé un solo día para demostrar que ahí hubo un crimen y que solo pido justicia, como siempre lo dije. En ese sentido, yo creo que debo estar tranquilo porque hice todo lo necesario. Ahora bien, que los operadores judiciales no hayan valorado eso de una manera objetiva, digo yo, conforme debería ser, pues ya eso sí, que ellos asuman su responsabilidad. Y que las personas que por acción o por omisión tuvieron que ver con el crimen de Luis, que los juzgue su conciencia, porque en ese sentido también tengo claridad. No se podrán olvidar nunca en la vida que por acción o por omisión tuvieron que ver con un crimen, porque el 31 de octubre no lo podrán borrar jamás del calendario. ¿Cómo hacen para quitarle esa fecha al calendario? Y ese día lo recordarán el resto de su vida, pero con amargura. Yo también lo voy a recordar el resto de mi vida. Ya no con el mismo dolor, porque como lo dije al comienzo, lo he ido superando. La cicatriz sí me sigue quedando, como también la falta que me hace mi hijo, que hoy tuviera 31 años, los cumplió 31 de vida el 23 de mayo que pasó. Tendría 31 años de edad. No me imagino en dónde estuviera Luis con las ganas que tenía él de devorar el mundo y hacer todo lo que hacía, porque al momento de su fallecimiento, Luis Andrés cursaba 2 carreras en la Universidad de los Andes y tenía en ambas buen desempeño académico y en ambas era monitor de sus profesores. De sus profesores era monitor, economía e ingeniería industrial. Entonces, pues que sobre la conciencia de ellos quede conforme debe quedar. Yo igual voy a seguir mi camino y aprovechar entonces muchas cosas que he ido aplazando en estos 10 últimos años, que considero que debo recuperar esos tiempos para seguir sumando, construyendo, haciendo el bien. Bueno, así como usted dice que va a seguir su camino, recuperando todo el tiempo en que pues pasó con todo este caso,
¿Usted qué piensa de la demanda que va a presentar Jessy Quintero al Estado por persecución, perdón? Sí, igual ayer también yo me he expresado con respecto a eso en mi cuenta. Y ayer puse esa llamada, esa intersectación, la puse en mi cuenta. Entonces, dice que ni en 70 años lo podrá superar. Yo por eso le escribí en mi cuenta de Twitter. Bueno, pues, por lo menos tiene la expectativa de cumplir 70 años. Luis, en cambio, tiene 10 años de haber fallecido. Ella por lo menos tiene la expectativa de 70 años. Luis tiene 10 años de haber fallecido. Y eso no lo podrá olvidar nunca. Le digo, le va a reclamar al Estado persecución. ¿Y yo qué le reclamo al Estado por su responsabilidad? ¿O quién entiende que se diga, yo vi las cosas, yo soy testigo, yo soy más testigo que Jessy, Jessy es como un testigo mío? ¿Eso qué quiere decir? Si hay un muerto y el muerto es Luis. Entonces, ¿cuál persecución? Persecución, solicitándole que asuma su responsabilidad, porque además dicho por ella misma en sus declaraciones ante la fiscalía, ella salió de la discoteca junto con Laura y con Luis. Entonces, si salieron los tres, ¿cómo así que ellas ahora ni en 70 años van a poder superar lo que han vivido y Luis está muerto porque terminó debajo del caño, debajo del puente en el caño del Virrey? Entonces, ¿quién entiende eso? ¿Cuál responsabilidad? ¿Y quién reclama la responsabilidad de Luis que está muerto? Que me hace falta, que hace 10 años, 6 meses, 7 meses que no lo veo y que ya no lo voy a volver más el resto de la vida. Yo lo expresé, yo lo dije ayer. Me parece hasta una ironía el hecho de que se llegue a plantear eso. Te pido el favor y de la misma manera a todos que me disculpen si de pronto planteo todas estas cosas de la manera como lo hago, pero créanme que pues lo hago no con el ánimo de molestar a nadie, sino que es mi forma de plantear las cosas. Pero créeme, te lo vuelvo a insistir y se lo insisto a todos, como lo dije al comienzo, yo estoy tranquilo, estoy diciendo las cosas conforme yo las digo, pero estoy tranquilo. Pregunten lo que quieran. Doctor, perdón que yo voy aquí a meter la cucharada y a presentarme. Muchas gracias por aceptar esta invitación de nuestros estudiantes de comunicación social. Soy Claudia Altamar, directora del programa. Para nosotros es un orgullo tenerlo acá. Gracias por su sinceridad, por su vehemencia. Gracias por expresar la verdad. Mis estudiantes saben que nosotros estamos tratando de formar estudiantes que después van a ser profesionales que persigan la verdad. Y en este caso, yo creo que usted puede tener la tranquilidad de que no hemos salido a protestar a la calle, porque pues ya las protestas bastan, sobran, pero créame que Colombia entera cree que hubo un homicidio en el caso de su hijo Luis Andrés Colmenares. Créame que esas 9 fracturas de las que habla el director de medicina legal en ese entonces, Máximo Duque, no son consecuencia de haberse rodado por el caño. Y créame que los padres y madres de Colombia somos solidarios con usted, con su señora y con su familia. Que esta frase que usted algún día menciona en una de las entrevistas que confiere a los medios de comunicación, escápate un poquito del cielo y ven a compartir conmigo en esta Navidad. Le llenan de lágrimas los ojos a mucha gente y que como usted seguramente se pedirá justicia. Y encontramos un caso de justicia acomodada, un caso donde un ente como la Fiscalía y como todos aquellos investigadores que formaron parte o que han formado parte de este proceso, pues es increíble que teniendo todas las pruebas para demostrar la culpabilidad, como usted lo menciona, si sale de ese recinto con las señoritas involucradas dentro del proceso que hoy la justicia considera que son absolutamente inocentes. Todos hemos creído y por eso han salido muchísimos memes de qué tal confiarle a nuestros hijos al par de niñas. Entonces, pues realmente creo que justicia hay.
desde el punto de vista de todos, no podemos devolverle la vida a Luis Andrés, pero creemos específicamente que hay una falta de justicia en eso. Siéntase libre, yo le doy la bienvenida y siento su dolor. Y como directora del programa le digo que en este espacio que se denomina Pizarra Digital, está abierta la posibilidad de tener esta sensibilidad. O sea que en unos casos, cuando estos muchachos sean comunicadores sociales, lo único que les pido es que no se vayan a pegar con una piedra en la cabeza y adicionalmente olviden estos casos que siempre van a tener que tener un recuerdo en la mente de los colombianos, porque lo mejor que nos puede pasar es evitar el olvido. Yo no le voy a hacer ninguna pregunta, simplemente le voy a decir como mamá, como directora del programa, en este mes del padre, siéntase acompañado de su ángel, siéntase acompañado de su hijo, que es el vivo caso de la impunidad en Colombia. Ahí hay una niña dentro de los estudiantes que se llama Lisette Lizarazo, que quiere trabajar específicamente por eso. Ella quiere trabajar por esta cantidad de casos que hay dentro de la justicia, por evitar el olvido de situaciones de las víctimas, no solamente de un conflicto armado que llegan a los casos de la JEP, sino que quiere trabajar porque en casos como el suyo, como en el caso de su hijo, exista una justicia. Le agradezco estar aquí y siéntase libre en medio de este espacio Pizarra Digital, que es de formación para nuestros estudiantes, de con vehemencia, amor y pasión determinar que usted es un papá que está dolido y que nosotros sacamos una bandera para acompañarlo y para apoyarlo. Bienvenido a esta casa de estudio. Muy amable, muchas gracias, doctora Claudia. Gracias por su amabilidad, por su comprensión y pues permítame decirle que le ruego a Dios que eso le multiplique en bendiciones a usted y su familia. Muchas Amén. gracias. Que continúe la entrevista. Muchas gracias, profesora Claudia. Bueno, ya conociendo todo el manejo que usted ha tenido junto con la justicia, eso quiere decir el acercamiento, ¿cuáles cree usted que son los factores que hacen que la justicia colombiana esté tan fallida y que, pues hay que decirlo, muchas de las personas aquí en Colombia no crean en ella? Pues a ver, igual también lo manifesté casi que inmediatamente como se produjo la decisión del tribunal a partir de las conclusiones a las que me llevan el caso de Luis, porque sucede que en 2017 falla el juzgado 11, en 2017, y esa decisión del juzgado 11 entonces se apela ante el tribunal en 2017, y el tribunal la decide en 2021, 4 años después, 4 años, y la resuelve, a ver, y la decide no resolviendo, porque lo que dice el tribunal en concreto en su decisión es que no hay pruebas que demuestren que hubo un homicidio. No hay pruebas que demuestren que hubo un accidente. Es decir, no hay pruebas para un homicidio, no hay pruebas para un accidente y hay un muerto. Y entonces, ¿cómo así que no hay pruebas para un homicidio y no hay pruebas para un accidente? Pero hay un muerto, que es Luis, que es mi hijo. Es decir, se gastó 4 años para no decir nada y más bien para revolverlo todo, porque finalmente lo terminó fue revolviendo. Yo quisiera que eso fuera, como lo dice el tribunal, que no hubo ni un homicidio ni tampoco hubo un accidente, para tener a Luis aquí, al lado mío, si eso no hubiera pasado. Aquí estuviera conmigo. Y está muerto. No lo podemos resolver. Eso no se puede devolver. Entonces, en concreto, a partir de ese planteamiento, ¿qué es lo que sucede? Y el criterio que tengo con respecto, no de la justicia, vuelvo a insistir, de los operadores judiciales, porque si uno se siente demócrata, tiene que estar de acuerdo con la justicia como valor y con la justicia como institución. Es necesario para que sirva de garante de los derechos de la gente. Pero los operadores judiciales, ahí es donde está el problema.
4 años se gastaron para no llevar a cabo nada. Entonces, ahí es donde está la explicación de la congestión en los juzgados, de las congestiones en los despachos. Y yo concluí y lo dije así. Califíqueme, si lo consideran, no se preocupen, como arrogante, como pedante, díganme lo que me quieran decir. Pero a partir de ahí, los jueces son unos flojos. Flojos, porque no cumplen con su deber oportunamente. Y lo que uno espera de la justicia es que actúe de manera oportuna, porque una justicia tardía también es injusticia, dijo alguien. Entonces tienen todos los privilegios, tienen todas las garantías, desde el magistrado más alto en la estructura de la rama judicial hasta el juez del pueblo más perdido de este país, en donde solamente llegue el sol y el aire. Se ganan buenos sueldos, tienen buenas prestaciones. ¿Para qué? Para nada. Para no garantizar justicia. Mira, en 10 años que hemos estado en este proceso, la angustia, además de llegar a los despachos judiciales, era llegar a encontrarnos con tanta gente contándonos tantos casos que uno no hallaba si seguir con el nuestro o acompañar a los que estaban allá contándonos sus casos. Yo en ese sentido valoro la decisión del ICEDE en el sentido de haber tomado esa opción de su vida, pero que no se sorprenda con lo que va a encontrar y que se llene más bien de valor, que se llene de fortaleza para que persevere. Porque si no tiene ese valor, si no tiene esa fortaleza, es probable que en el primer caso, por lo dramático, probablemente decline en su decisión. Que no lo haga, porque hay mucha gente que la va a necesitar y que en efecto la necesita, porque ahí hay mucha gente que quiere acompañamiento, al menos que las escuchen, y no los escuchan en los despachos judiciales. Son unos flojos, perezosos. Eso es lo que son los operadores judiciales en este país. No todos, yo no voy a generalizar, porque también tendremos que admitir que hay apóstoles, que hay personas consagradas, que dedican más tiempo a su trabajo que incluso a su propia familia, que exponen su integridad física y la de su familia aplicando justicia. Pero en su gran mayoría son unos flojos, así se los dije, y nunca lo voy a dejar de repetir. Ese es el gran problema que hay en la rama judicial. Y hoy en día hay una reforma a la rama judicial en el Congreso de la República que se está tramitando y resulta que lo que se está planteando allá es defender los privilegios de ellos mismos en vez de pensar en resolverle los problemas al país en temas judiciales, en modificar los cargos para ser magistrado, para que ya no solamente se requieran 15 años de experiencia en la rama judicial o en el ejercicio de la docencia, sino valerse de eso para que si ha tenido esa experiencia en el ejercicio de otra profesión, se le valga en los 15 años para poder aspirar a un cargo de magistrado en la rama judicial. Es decir, se está tramitando una reforma con el nombre de alguien, para promover a alguien, y el país pasando trabajo con injusticia. Eso es lo que pienso en estos momentos. Yo sé y lo reconozco y lo tengo que decir, porque si no lo digo, de todas maneras ustedes lo infieren. Claro que no voy a ser objetivo con lo que estoy diciendo. ¿Y por qué no voy a ser objetivo? Porque ustedes pensarán, está respirando por la herida. Sí, sí, y no me da vergüenza admitirlo, pero lo estoy diciendo también sobre la base de un hecho concreto, que fue lo que pasó con el proceso de mi hijo. Bueno, sabiendo pues la posición en la que usted está con la justicia, acaba de ocurrir el 5 de marzo de 2020 un homicidio que muchos han comparado con el caso de Luis Andrés, que es el de Ana María Castro. ¿Usted cree que en este caso sí podría haber justicia?
Pero igual se están dando los casos. ¿Por qué? Porque las situaciones, ¿por qué? Porque lo ha publicado los medios, la prensa, los colegas de ustedes. Es decir, los jueces dilatan y dilatan y dilatan porque al final, ¿cómo se terminan resolviendo los casos? Por prescripción o por vencimiento de términos o por casa por cárcel, pero nunca con una condena ejemplar para que el que incurrió en un delito asuma su responsabilidad. Se quejaban al mismo tiempo las víctimas de ese crimen. Y están todas las pruebas, salieron todos los videos, se ve cómo salieron acompañando a la pelada que la llevaban abrazada porque ella estaba en un estado de alicoramiento que lo que requería era más bien acompañamiento, ayuda para llevarla a su casa. Se valieron de esa circunstancia estos miserables y finalmente le causaron la muerte. Y con su muerte, toda la tragedia que le han terminado causando a su familia, a su mamá y a su hermana. Todo está en las cámaras que quedaron grabadas, que para infortunio nuestro, en nuestro caso no se pudo, porque nosotros también fuimos ingenuos. Nos fuimos a Villanueva, al sepelio de mi hijo, y allá permanecimos casi como 15 días. Cuando regresamos, ya no había cámaras. Les dimos todo ese tiempo, y de eso nunca vamos a terminar de arrepentirnos, porque ya no lo podemos superar. Pero en este caso no, porque en este caso sí se lograron recoger todas las cámaras, y los medios de comunicación las han publicado, de ver cómo sale con esa muchacha del sitio, cómo la llevan agarrada una de cada lado, entra al carro y todo lo que se ve. Y hay personas que han declarado que de las cuales se les ha conservado, se les está garantizando también su vida, pues, y no han salido todavía públicamente, que vieron cómo la lanzaron desde el carro. Entonces, afortunadamente la señora, con la cual yo he hablado en varias ocasiones y le he dicho, le he transmitido también mi consideración en el sentido de que no claudique, y si se tiene que mantener 24 horas del día allá en las escaleras de Palo Quemado, que allá se quede hasta cuando le resuelvan la situación de su caso y haya justicia. Luis Alonso, ya que usted nos nombra los medios de comunicación, yo quisiera preguntarle, si bien obviamente su caso y el caso de su hijo ha sido muy mediático y ha estado siempre en el foco de los medios de comunicación, ¿usted cree que de algún modo ha incidido esto mismo de manera negativa dentro del proceso? No, yo no creo, antes por el contrario. Mira, ahí hay dos situaciones que yo tengo que valorar siempre. Una, la decisión del fiscal González de haber retomado el caso y haberse interesado en él, porque el fiscal que inicialmente toma el caso ya lo iba a archivar, sino que por alguna circunstancia de la vida, porque Dios es así, el fiscal se enfermó. Y entonces la fiscalía, en razón a que el fiscal se enfermó, hizo una redistribución de los casos que tenía este fiscal, el primero que recibió el caso de Luis, y el de Luis se lo asignaron al fiscal Antonio Luis González. Y él se interesó. Él es el que pone el caso de Luis en la consideración que requería para que se le pusiera importancia y empieza a desarrollar toda su investigación. Eso es uno. Y segundo, por supuesto, que también lo tengo que decir siempre, fue el posicionamiento que puso ante el país la situación del crimen de Luis los medios de comunicación. Es que si los medios de comunicación no hubiesen puesto sus reflectores de manera permanente sobre el caso, eso hubiera más bien permitido que eventualmente eso se hubiera apagado y no hubiera tenido ninguna terminación o no hubiera seguido con la importancia que tenía, porque eso al mismo tiempo los jueces y los fiscales, al darse cuenta que los medios estaban encima haciéndole el seguimiento al caso, pues también les daba temor que los fueran a descalificar de morosos, de faltos de diligencia. Y claro, ellos le tienen temor a eso. Bueno, ahora vamos a dar paso al auditorio para algunas preguntas. Quiero aclarar que pues si alguien tiene alguna pregunta podría alzar la mano y pues vamos dando cada orden. Discúlpame, Empecemos con el antes, profesor Jaime. Asley, es que me causa mucha curiosidad. Ahí está una pelada, dice Laura Epiayú Uriana. ¿Tú de dónde eres? Buenos días, yo soy de La Guajira. Yo ¿De qué pertenezco a parte? la etnia Wayuu, de Maicao. Ah, tú eres de Maicao. Sí, Bueno, somos de alguna manera paisanos. somos paisanos, claro que sí. Yo viví en Uribia mucho tiempo cuando niño. Sí. Sí,
Pensé que de pronto fueras de allá de Uribia. Incluso tengo una hermana que vivía, discúlpenme, discúlpenme todo, por favor, sino que fue que me llamó la atención el nombre y pues siempre enseguida uno siendo de La Guajira, algo tiene que interesarle y yo no podía dejar pasar este caso porque pensé que fuera de allá de Uribia, pero sí. No, Discúlpame, tranquilo. Ley, ahora sí, pena. Bueno, entonces vamos a empezar con el profesor Jaime. Adelante, profe. Muchas gracias. Sí, a mí también me llamó la atención. Ella es estudiante de comunicación, Piayú y toda la cosa. Siempre llama la atención este apellido. Bueno, Sí. muy bien. La pregunta son dos en una, doctor Comenales. Una tiene que ver, usted decía, si no fue homicidio, si no fue accidente, ¿qué fue? Le queda a uno la duda y el tribunal, los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, absuelven a Jesse Uribe y a Laura Moreno. Dos, ¿será que hay perdón? Por lo que veo, usted es un hombre de fe. Y hay perdón tanto con la justicia y con las involucradas o los involucrados, sea el caso de Carlos, que también ya fue absuelto unos años atrás. ¿Y usted cree realmente que ellas hicieron o sucedió este insuceso lamentable para su familia con hecho premeditado o fue temor y huyeron? ¿Cómo ve usted eso de estas dos chicas? Ya, yo vuelvo a repetir y yo quiero que por favor en ese sentido lo crean porque es una manifestación sincera. Yo hice ese ejercicio el año pasado. Yo siento que yo sí he perdonado. Yo vivo sin rencor. Yo vivo ya eso sin odio. Lo que no puedo es olvidarme de Luis, porque me hace falta todos los días de mi vida. ¿Y cómo puedo yo superar su ausencia? A cualquiera eso le tiene que resultar insuperable. Yo cada día de la vida me imagino en qué condiciones estaría con Luis. Luis hoy con 31 años, ¿en qué condiciones estuviera Luis? Entonces eso no tengo cómo olvidarlo, pero créame que sí, yo vivo sin odio, yo vivo sin rencor y eso es el perdón, vivir sin odio, vivir sin rencor, que no le quede ninguna duda. Que voy a reclamarle todas las veces que pueda a la rama judicial, a los jueces, a los operadores, eso lo voy a hacer siempre. Y en su cara se los digo. Y lo vuelvo a repetir. Son unos ineficientes, son unos flojos son. Porque no cumplen con sus deberes a pesar de todos los privilegios que tienen. Tienen las mejores remuneraciones que puede tener cualquier servidor público en este país. Un magistrado de una corte se gana 40 millones de pesos. 40 millones de pesos. ¿A cambio de qué? Con las congestiones que tienen las cortes en este país. Eso es lo primero. Ahora, respecto de lo segundo, profe, permítame expresarle mi hipótesis y la hipótesis de mi familia, porque nosotros hicimos un ejercicio detallado, preciso, concreto, y siguiendo los caminos, yendo desde la discoteca al caño, regresando, y lo hicimos durante mucho tiempo para llegar a nuestras conclusiones para construir nuestra hipótesis. Luis se conocía con Laura en los últimos 15 días, como el 10 de octubre, fue que la conoció en una finca, como el 10 de octubre. Luis era reconocido en sus compañeros por su desempeño académico y él no era mezquino y se reunía con sus compañeros para explicarles, para ayudarles a comprender los temas y allá se reunía con ellos en la casa o se iba a la casa de ellos. Entonces él, y además porque él era monitor en ese momento en las dos carreras y en una de ellas era monitor dictando las clases en inglés. Luis, en el momento de su muerte, que tiene 20 años, habla perfectamente el inglés, porque cada 6 meses se iba a los Estados Unidos a hacer sus prácticas empresariales. La hizo fue allá para perfeccionar más su idioma. Y a uno de sus docentes que estaba aquí, norteamericano, eso le llamó la atención. Además, le llamó la atención su desempeño académico y lo tenía como su monitor para que en su mismo idioma le apoyara, le acompañara. Entonces, él siempre estaba rodeado de sus compañeros y además él era atlético, a él le gustaba mucho el deporte, se entusiasmaba por todos los deportes.
y siempre tuvo esa condición como de líder. Mire, profe, discúlpeme, déjeme decirle esto. En el colegio Liceo de Cervantes, en el momento en que ya él llega al punto en que hay que elegir el personero del colegio, que creo que eso es en 11 o en 10, yo no sé, en unos cursos de eso, porque yo ahí me enredo con los números, porque yo hice fue en la anterior nomenclatura, de primero a sexto, y eso ahora no es así, yo ahora los oigo y que 11, décimo, entonces esa cosa, tengo que ponerme a hacer un ejercicio de matemática, de aritmética, para saber cuál es el curso de cuando yo estudiaba, para asimilarlo. En uno de esos cursos, cuando tienen que elegir al personero, mire lo que hicieron, del reconocimiento que Luis tenía en su colegio con sus amigos. Todos se pusieron de acuerdo para que nadie aspirara a la personería del colegio y que el único candidato fuera Luis, porque ellos querían que quedara en su anuario que su personero había sido Luis. Mire todo lo que hacen sus compañeros. Y ahí está la prueba en el anuario de su colegio, en el Liceo de Cervantes. Y en esa misma condición, con ese mismo liderazgo humilde, porque no tenía de qué jactarse, Luis. Además, porque nosotros no teníamos cómo entregarle algo de lo que él pudiera jactarse. ¿De qué? De su misma condición, sencillo. Va a la Universidad de los Andes a estudiar. Él tenía cupo en la Universidad Nacional por su puntaje. Y yo quería que estudiara en la Universidad Nacional. Pero también quise no contradecirlo. Y él me dijo que quería ir era a los Andes. Bueno, entonces con el sacrificio que fuera. Con créditos de la vivienda, que no es como la gente supone, que porque como Lombana era el abogado, entonces yo soy un potentado. De nada. Yo no tengo ni siquiera donde caerme muerto. Yo lo único que tengo es mi conocimiento y nada más. Nada más. Todos los meses tenía que hacer el trámite del crédito en la vivienda para pagarle a Luis su matrícula. Entonces, eso genera allí, de alguna manera, un sentimiento y sus compañeros lo quieren, pues era lo que uno suponía. Laura nota eso y ella va teniendo un bajo desempeño académico. Busca a Luis para que Luis le ayude, le acompañe, le apoye. Yo digo, estaba, según tengo entendido, pasando también una relación muy sentimental, muy difícil con este muchacho Carlos y se entusiasmó con Luis. Entonces, este otro Carlos, al ver la situación que se va dando y que de alguna manera está notando como que la va perdiendo, algo debió haber pensado y aprovechan esa fiesta del 30 de octubre del Halloween. ¿Qué digo yo? ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué pienso con mi familia? Vieron la oportunidad para darle a Luis una lección para que se alejara de ella. Pero en medio de los tragos, que ya son las 3 de la mañana, en un sitio donde están desde más o menos las 9 de la noche, me imagino yo, es lo que suponemos, ahí debe haber salido el mal golpe. Y le dieron el mal golpe. Al darle ese mal golpe en la cabeza, que le fractura el cráneo, entonces, pues claro, Luis se cae del golpe. Y estos, yo supongo, suponemos, al verlo que cae de la manera como cae, se asustaron. Y más que se asustaron, los invadió inmediatamente el temor de todo. Y se comunican, debieron haberse comunicado con alguien, que ese alguien o esos alguien acostumbrados a manejar esas situaciones no le tenían miedo al miedo, eso sí, ellos no le tenían miedo al miedo y toman el cuerpo y se lo llevan y lo acaban de rematar, que es la cantidad de golpes que sí finalmente le terminan apareciendo a él en su cráneo, en su cara, y lo ponen debajo del puente del Caño del Virrey, en la carrera 15. Eso es lo que en genérico tuvo que haber pasado. Yo lo he dicho siempre. Ellas dos no mataron a Luis. Además, porque no iban a tener la fuerza para dominarlo. Si Luis, con 20 años, en ese momento, a mí físicamente me dominaba. Luis, cuando tenía esas ansiedades conmigo, que me cogía y me abrazaba, yo nunca me le pude zafar en el último año de la fuerza con la que él me oprimía contra su cuerpo, abrazándome. Él era una persona muy atlética. Entonces la iban a dominar estas dos peladas. No le iban a dominar nunca. Entonces ellas no participaron de manera directa en ese crimen, pero ellas sí saben quién lo hizo. De eso tampoco tenemos ninguna duda. Ellas sí saben lo que pasó.
¿Y quién lo ratifica? La interceptación legal de los teléfonos que hace la Fiscalía. Tú no te preocupes. Yo soy testigo. Yo soy más testigo que Jessie. Jessie es como la testigo mío. Yo vi las cosas. ¿De qué soy testigo? ¿Qué cosas vi? ¿Por qué yo soy más testigo? Si lo que hay es un muerto. Entonces, hay que ser científico, tener el cerebro de Einstein para concluir que ahí hay una responsabilidad. Yo no creo. Yo no creo. Ellas saben lo que pasó. De eso a mí no me queda ninguna duda. Bueno, la siguiente pregunta, decana Claudia. Adelante. Doctor Luis Alonso, pues el profe Jaime lo lleva a usted a relatar este episodio y créame que los colombianos que no somos abogados también concluimos lo mismo que usted concluyó. Y hay una pieza suelta y es la pieza de Carlos Cárdenas. Y la pieza de Carlos Cárdenas, y yo pues, usted dice, ahí hay una testigo que dice, yo sí vi, yo estuve, yo sé, también coincido con el miedo y de la forma como le debieron haber callado la boquita a la niña que fue testigo, pero sí considero también desde el punto de vista de la opinión pública en Colombia, como yo representante de esa opinión pública, sí creo que esas situaciones fueron así. Y yo creo que se zafaron muy fácil de un culpable, pues que lo voy a decir irresponsablemente en este medio interno, porque no tengo la prueba y siempre he enseñado a mis estudiantes que para poder hablar hay que tener la prueba, pero estoy hablando desde el punto de vista de mi opinión como colombiana y de haber observado el caso. Yo creo que al señor Carlos Cárdenas lo zafaron muy fácil de la situación y el hecho de que usted relata que hay una situación de carácter, digamos, afectivo, que se le sale de las manos, también así lo he creído, y que de alguna manera el señor Carlos Cárdenas tenía su escolta y tenía de alguna forma el abuso, pues yo simplemente quiero preguntarle, hay dos situaciones que usted menciona, flojera de los entes judiciales y de las cortes. Y adicionalmente lo sacan al señor Cárdenas muy temprano del caso. ¿Usted sí cree en la causal de exoneración de Carlos Cárdenas como prácticamente autor intelectual de la situación? Simplemente por una ubicación del celular, yo creo que una persona como él debe tener más de un celular y que se desmontaron por las orejas y esa sería para mí la razón. ¿Por qué es tan fuerte el señor Carlos Cárdenas? ¿Quién lo acompaña? Sí, y es que ahí pasa lo siguiente y es algo que yo también he dicho muchas veces, ¿sí? Y son las garantías procesales y son los derechos que tenemos todas las personas, toda la humanidad. Mire, hasta el peor criminal tiene derechos en la justicia. Hasta el peor criminal. Y uno como demócrata tiene que estar de acuerdo con eso. Porque es que como ser humano a todos se les tiene que garantizar el desarrollo de un proceso justo. Y entonces, ¿qué deriva de allí? Resulta que a Carlos Cárdenas lo absuelven por falta de pruebas, presunción de inocencia, ¿ya? En lo que tiene que ver con la conclusión a la que llega el juez, yo estoy de acuerdo. Sí, y estoy de acuerdo y podrá parecerles a usted extraño que yo diga, yo estoy de acuerdo con que el juez haya dicho eso. ¿Y por qué estoy de acuerdo? Porque es que uno no puede estar de acuerdo que se condene a alguien sin tener las pruebas suficientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La ineficiencia de la Fiscalía en sus investigaciones. ¿Y por qué? Porque la Fiscalía debió haberle impreso a eso más rigor, haberse llenado de más pruebas, pruebas que no permitieran ninguna duda. Es decir, el juez no ha dicho que no tenga ninguna responsabilidad. Lo que ha dicho el juez es, no hay las pruebas suficientes para condenarlo. Por lo tanto, se le presume la inocencia, que es lo mismo que ha dicho ahora en el caso de estas dos muchachas. ¿Qué es lo que se demuestra? En eso sí el tribunal lo desarrolló muy ampliamente.
que hubo falta de rigor por parte de la Fiscalía en todo el desarrollo de sus investigaciones. No ahondó en ellas, no llegó hasta lo último para que los responsables no tuvieran formas de negar lo que efectivamente les correspondía en términos de su participación en ese crimen. Y uno, pues, debe estar de acuerdo con eso en el sentido de la conclusión. No es tanto como que concluya de que son inocentes. No, se les presume la inocencia porque no hay las pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad que tengan. Eso es distinto ahí, la conclusión a la que se llega. Y ese es otro elemento que hay que agregar. Si bien es cierto, la ineficiencia del tribunal, demorarse 4 años para no decir nada y más bien terminar enredándolo todo, uno. Y por otra parte, la ineficiencia también de la Fiscalía para no haber llevado a cabo una investigación con el rigor que requería una situación de esa naturaleza. Porque fue también, en ese sentido, muy fácil la Fiscalía en las pruebas que acopió. Doctor Colmenares, ¿no hay pruebas o no quisieron encontrar las pruebas? Bueno, es no haber llevado a cabo la investigación con el rigor necesario porque pruebas tenían que haberlas. Si hubiese afianzado su trabajo, su labor metodológica para llegar hasta ellas. Porque yo lo voy a decir en el tema de las interceptaciones. Hubo un momento en que ellas se cortaron de una manera abrupta. Yo siempre dije en ese momento, no terminen esas interceptaciones si no hay elementos que definitivamente establezcan una responsabilidad sin ninguna duda. Seguir con ellas. Pues en su momento también lo dije, si hubiesen seguido algo más concreto, ahí hubiera quedado en esas interceptaciones. Y a partir de allí, se hubiera podido haber seguido en ese proceso del acopio de las pruebas. Rigor en el trabajo metodológico de la Fiscalía. Sí. Se quedaron mudos. ¿Quién va a preguntar? Aprovechen a este doctor que es tan importante en este caso. Oh, muchas gracias. Bueno, yo me acordé, porque yo la vi, la serie que realizó Netflix con respecto al caso. Y sí, pues digamos, desde cierto punto de vista, siento que eso le dio como una visión al caso un poco más internacional, ¿no? Por cómo es la plataforma de Netflix. Pero yo sí quisiera preguntar cómo repercutió eso en la vida de ustedes y de su familia. Y, o sea, es decir, si hubo más apoyo de parte de las personas o al contrario, pues obviamente hay gente que es muy escéptica y que de alguna manera u otra los va a defender a ellos, razones tendrán, ¿no? Pues opiniones personales de cada quien, pero siento que esta plataforma sí dio como, no sé si de buena manera o negativamente, como algo para reconocer el caso. No, pues que precisamente Netflix lo toma es porque ya era un caso reconocido, no solamente en el país, sino a nivel internacional, porque es que ya hoy en día, con todo el desarrollo que tiene la ciencia, el conocimiento, la tecnología, los sistemas de información, las comunicaciones, ya perdimos los límites, ya esto no hay frontera, aquí no existe la periferia, aquí todos estamos en la misma aldea. Hoy, yo no sé si ustedes se acuerdan, el año pasado estallan unas cargas de dinamita en Beirut y a los 5 minutos estalló la otra y la segunda se vio en todo el mundo porque por estar mostrando el daño causado por la primera, estalló la otra y estaba la gente transmitiendo. Míralo nomás en el siguiente sentido más cerca de nosotros, lo que ha pasado con este tema del paro. En el paro, ¿qué ha pasado? Gente transmitiendo de manera directa la batalla campal en la que caen todos los partícipes de todas esas marchas y todas esas cosas, directo para todo el mundo, a través de las diferentes redes sociales, en directo. ¿Ya? Entonces, cuando Netflix llega, no llega para darle trascendencia y conocimiento internacional, no, llega es porque se ha dado cuenta que eso ha estado dándole vueltas al mundo el caso. Y efectivamente eso así lo es y te lo digo por qué. Porque mucha gente me escribe de muchas partes del mundo.
manifestándose con respecto a él. Ahora bien, en concreto, en cuanto tiene que ver con la serie, yo, en lo personal, yo nunca la he visto. Nunca. Mi esposa tampoco. En la casa el único que la ha visto fue Jorge, y el día que la vio, pues hubo que entrar a tranquilizarlo porque salió pues todo enardecido, molesto de la manera como presentaban a su mamá o cómo planteaban los casos, las cosas, y a mí me tocó pues decirle, aun cuando ya era una persona ya con suficiente criterio para razonar respecto de eso, pero pues también se deja afectar por alguna situación que no muestre lo que corresponde con el caso realmente. Entonces, pues decirle y explicarle, mira, eso es una versión teatralizada, si es que se puede decir así, de una situación que lo que busca básicamente no es que haya una verdad, sino mostrar un caso y buscan la forma de plantearlo para que también llamen la atención. Entonces, él se molestaba, pero es que mira, ponen a mi mamá como si mi mamá fuera una bruja. Bueno, porque es que esa condición sirve para la gente y le llama la atención eso. Eso no quiere decir que ella sea así, porque la plantean así a partir del hecho de que Oneida en algún momento, pues ella manifestó que soñaba con su hijo. Mira, y eso a mí no me da vergüenza, por el contrario. A partir de la muerte de mi hijo, entendí, y estoy en eso absolutamente convencido, que los hijos son de la mamá, que los hijos son una extensión de ellas, que el vientre lo cargan ellas y que ahí se construye durante 9 meses. ¿A ti te parece poco semejante cosa como para que una mamá se pueda desprender fácilmente de su relación con un hijo? Eso no se termina nunca. A mí no fue al que me cortaron el cordón, fue a ella. Eso me enseñó a entenderlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si tú en otras culturas llegas a hacer un planteamiento de esa naturaleza, pues claro que enseguida te van a llegar a considerar porque no tienen ese concepto de esa idiosincrasia. Eso es muy propio del Caribe. Y en el Caribe somos muy dados a esas consideraciones de los sueños, de la interpretación de los sueños, de qué fue lo que soñó y que eso de pronto es un acto ya premonitorio de algo que vaya a suceder. Unos lo creen, otros no lo creen. Es un tema de culturas. Y entonces, ¿cuál fue el error de ella? En haber hecho esa manifestación públicamente. Porque si ella no se hubiese manifestado públicamente con respecto a eso, pues nunca hubieran dicho en ese sentido todo lo que se ha dicho, porque ella expresó que había soñado con su hijo y que su hijo le había dicho lo que le dijo. Y después de ahí en adelante, muchas veces ha seguido soñando con su hijo. Y muchas cosas ella ha manifestado que ha sabido, pero no las ha publicado ni las ha dicho porque a partir de eso se tuvo esa desagradable experiencia. O que hubieran mostrado en la serie que el féretro de Luis se llevó por allá en un camión todo desvencijado, que eso casi se le caía la carrocería, cuando se sabe pues que eso de aquí se llevó al aeropuerto El Dorado y llegó a Valledupar en un avión. Entonces a él le molestaba y le molestó eso, pero en el entendido en que había que comprender qué era lo que se estaba mostrando. Se estaba mostrando una película donde hay que llamarle la atención a la gente para que la gente se interese. Hoy en día se van a ver las estadísticas y eso tendría que ser así. Las estadísticas que tiene esa serie ahí en la plataforma, de la cantidad de gente que la ha visto. Mira, me dicen que eso es impresionante, pero yo nunca ni me interesé. No estoy interesado tampoco. La mamá, pues mucho menos, porque ella no es tanto porque no le interesara ni nada, porque ella, todas esas cosas lo que le hacen es mortificar más, le dan más sufrimiento, entonces más bien intenta es como sustraerse de esas cosas. Pero en la casa el único que la vio fue Jorge y salió fue casi que, yo no sé ni cómo fue que no desbarató el televisor de la indignación. Pero son cosas que pues yo afortunadamente pude explicarle y que él la comprendió, por eso, ¿sí? Bueno, el auditorio, el profesor César Augusto Pinzón quiere hacerle una pregunta. Adelante, profesor. Claro que sí. Gracias, Ashley. Buenos días para todos. Don Luis, buenos días. Buenos días, doctor César. Con sentimientos de gratitud y aprecio porque esté con nosotros. No, por favor, yo lo dije al comienzo, créame que estoy más bien complacido, lo he hecho con mucho gusto y expresé también, pues que en el momento en que Fernanda me comentó, por el contrario, me dispuse por completo y le dije que claro que sí, que con mucho gusto, lo que fuera.
Muchas gracias, don Luis, muchas gracias. Yo quisiera salirme un poquitico del tema jurídico y demás, porque es que aparte de nosotros dos que somos los más viejitos, aquí estamos llenos de niños, de jóvenes. Claro que sí. Yo tengo también hijos, por Sí, fortuna sí. no he perdido ningún hijo, y no me puedo imaginar el dolor que siente uno perder un hijo. Y lo pienso. Pero desde esa perspectiva, don Luis, ¿qué le podemos recomendar a estos niños respecto de ese tema de los tragos, de los amigos, de toda esa juerga que se presenta fuera de las aulas y demás, para que historias de esas no se tengan que repetir en ningún estrato, en ninguna parte del país? ¿Qué podríamos nosotros recomendarles a todos estos jóvenes, don Luis? Lo primero es, profe César, es lo siguiente, que también lo aprendí a partir de esta experiencia, y eso se ha dicho desde el comienzo de la humanidad. En la historia de la humanidad, eso siempre se ha planteado. Y es que uno no escoge el papá, uno no escoge a la mamá, uno no escoge a los hermanos, uno no escoge a la familia. En términos de relaciones personales, lo único que uno tiene oportunidad de escoger en toda su vida son los amigos. En términos de relaciones personales. Es lo único que uno tiene oportunidad de escoger, los amigos. Y entendiendo como amigos un concepto genérico, ¿no? Porque pues ya eso ya en los días que vivimos, en esta humanidad en la que hoy estamos, pues en un comienzo, pues el amigo era aquel respecto del cual uno tenía un afecto en términos de trato, de convivencia con otra persona y no más allá de eso. Hoy el concepto de amigo tiene 50.000 interpretaciones, el confidente, la pareja, en fin, muchas cosas, ¿ya? Si uno tiene esa oportunidad, valore esa oportunidad y sepa escoger sus amigos. Porque a partir de allí, la primera conclusión a la que llegué, ninguno de ellos era amigo de Luis. Porque la amistad es también solidaridad, comprensión, afecto. Y en el peor momento de su vida lo dejaron solo. Profe César, científicamente está demostrado que Luis, por sus organismos y el funcionamiento de los órganos, eso lo saben los forenses, debió haber fallecido entre 10:30 y 11 de la mañana. Imagínese usted, entre 10:30 y 11 de la mañana, cuando debieron haberlo puesto allí más o menos como a las 5 o 5:30 de la mañana. ¿Y por qué como a las 5 o 5:30 de la mañana? Porque el primer cuerpo de bomberos llega antesito de las 5 y no lo encontró. No fue que no lo vio, no lo encontró, y no lo encontró porque no estaba. Entonces, si a esa hora no estaba y más o menos, de acuerdo con la ciencia, debió haber fallecido entre 10:30 y 11, mire usted, 5 horas ahí, agonizando. Recíbamelo, es una palabra pues despectiva, pero para efectos de hacerme entender mejor, tirado allí, sin tener que poder hacer, porque la cantidad de golpes que tenía no le permitía ni siquiera moverse, porque finalmente ¿de qué termina muriendo? Muriendo de ahogamiento. ¿Y ahogamiento por qué? Porque un chorrito de agua que iba pasando, como él quedó con la cabeza contra la corriente, ese chorrito de agua le penetraba y no era capaz ni siquiera de moverse para evitarlo, y eso lo termina ahogando. Pero en esencia, ¿qué es lo que lo mata? La cantidad de golpes que le dieron. De todas formas, como dice uno de los magistrados, y en distintas direcciones, dice el mismo magistrado en la decisión. Entonces, esto para volver al comienzo respecto de su pregunta. ¿Qué les puedo decir? Sepan escoger a sus amigos. Todos salieron corriendo. Todos salieron corriendo. Todos lo dejaron solo. Ahí, cuando más los necesitó. Y ni siquiera valoraron un instante todo lo que él les había dado antes, en absolutamente nada. Entonces también, y eso lo ha repetido mucho la literatura, los poetas, yo aseguro que usted estará de acuerdo conmigo,
Todos no pueden ser amigos de uno, en términos de las consideraciones afectivas que significan ser amigo. Y un amigo es alguien que con uno es solidario. Que Y normalmente, solidario en absoluto. perdón, le interrumpo, don Luis. Normalmente cuando uno empieza a contar amigos, empieza a decir, Sí, y le sobran todos los dedos, probable. porque no puede contar ni siquiera uno. Eso es, Así pasa. perdón, don Luis, siga. No, no se preocupe. Y eso, entonces, decirles eso. Ahora, decirles eso por una parte y decirle adicionalmente, ¿qué otra cosa? En lo que uno se proponga, no le ponga límites. Yo le decía ayer a los jóvenes a través de mi cuenta de Twitter, quiero saludarlos y decirles que no tengan límites, que no tengan fronteras, que no midan la periferia, que se arrojen al mundo, que defiendan, que reclamen sus derechos, que hablen por sus causas que son justas, pero sin violencia, sin afectar a los demás, sin causarle a los demás daños ni tristezas, porque sus causas, sus reclamos como justos tendrán más razón si lo hacen de manera civilizada. Y en ese sentido, que nunca claudiquen, que siempre perseveren, que el camino solo sea una guía, pero que nunca sea un límite. Nunca. Eso quiero decirles. Bueno, continuando en el auditorio. Muchas gracias, don Luis. A usted, profe, por la oportunidad. Muchas gracias a usted. Muy amable. Le damos paso al doctor Miguel Calixto, que quiere hacer una pregunta. Señor Colmenares, muy buenos días. Buenos días, profesor. Escuchando atentamente su intervención, yo también estuve muy atento al caso de su hijo, también como padre, que tengo un hijo de la misma edad que tendría hoy su hijo. Relativamente es muy doloroso una situación de esta. Yo me hago una pregunta y es algo que relativamente queda como en el incógnito, lo que usted comentaba, por ejemplo, de las cámaras que habían durante el trayecto de la discoteca al sitio donde se produjo el accidente y que no se encontraron. Se agotaron todos los medios para ubicar de pronto alguna. Hay veces uno dice y empieza uno a buscar y escudriñar y no encuentra nada, pero de pronto hay algo que afloje alguna luz para poder esclarecer más este tema, este caso de su hijo. Sí, profe, ahí se agotó todo y tengo que decirle lo siguiente. Tenían que haber más o menos 17 cámaras. 17 cámaras. Entonces, en algunas no se encontró nada, porque es que ellas van grabando y van dejando eso allí en un backup que hace tal, y eso tiene un tiempo de permanencia, ¿ya? Y después se pueden borrar y vuelve otra vez y empiezan a grabar, en fin, por temas de capacidad y de tamaños y muchas cosas. Pero es que fíjense que en algunas se encontró que esos lapsos, más o menos, entre 12 de la noche y 7 de la mañana, no los tenían. Entonces, ¿qué se puede inferir? Uno ahí no puede establecer responsabilidades si no tiene cómo demostrarlo. ¿Qué se puede inferir? Que se lo cortaron. Que lo cortaron. Que lo cortaron para que no se mantuviera allí. Entonces, sí, todo eso se revisó y se identificaron. Incluso entre las 17 hay algunas, como creo que eran como unas 3 o 4 oficiales, porque yo no sé si el profe Miguel sabe, el distrito instala sus propias cámaras, la policía también instala sus cámaras. De hecho, después de que sucede todo este tema del caso de Luis, allí se instalaron muchas más cámaras oficiales, es decir, del Estado. Y aún en las cámaras oficiales, que eran como 3 o 4, no me acuerdo ahora exactamente cuántos eran, ni en esas
había imágenes de ese lapso. Entonces uno lo que dice es que a las claras se notó que ahí hubo una intención de eliminar todo lo que pudiera de alguna manera generar algún indicio de algo. Sí, claro. Sí, señor. Como tratando de ocultar los responsables, pero sí. Yo de todas maneras tengo la convicción y siempre digo y pienso que nada queda oculto ante los ojos de Dios. Yo creo lo mismo, profe. La conciencia le remorderá siempre a la persona y tarde o temprano la misma conciencia va a hacer que esta persona hablará por sí sola y va a decir cómo fueron las cosas. Y yo es donde se he va a creído en ese sentido. Ante Dios, por encima de Él no hay nada y por debajo de Él está todo. Y digamos que pues en ese sentido también, y pues respetando por supuesto su fe y sus convicciones, yo también creo en lo mismo y estoy seguro de que eso así en algún momento tendrá que suceder. Sí, señor. Muchísimas gracias, muy amable. A usted, señor, muy amable. A usted, muchas gracias. Yo tengo un asombro, bueno, bastante grande, y es que 10 años, 6 meses, 21 días tal vez, doctor Colmenares, de una lucha acérrima para que no quede impune, o por lo menos que no pasara desapercibido un caso, porque es una vida. En este caso hubo voces, hubo gritos, hubo hasta, como lo decían ahorita los estudiantes, digamos, todo un teatro en los medios de comunicación. No deja de asombrarme ese espíritu suyo de tener paz ya, de tener tranquilidad, de poder pasar la página a pesar de que la familia quiera apelar el caso de cesación. Digamos, ¿a qué se va a dedicar entonces, doctor Colmenares, después de que usted muy bien ha dicho que tiene su conciencia ya tranquila, ha hecho lo que humanamente pudo haber hecho? Pues sí, tengo muchas cosas y yo me dedico a muchas cosas, a las clases, a mi profesión, pues también a hacer actividades en las que yo pueda participar también en mi profesión, a defenderla, a buscar la manera de que desde el punto de vista legislativo se mejoren cosas en lo que tiene que ver con mi profesión de contador público. También participo en actividades que me invitan o donde yo también lidero. Es decir, muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas por hacer y además también ¿cómo le explicaría yo? A través de mis redes sociales, estar pendientes de enviar mensajes de carácter positivo, en procura de que la gente pues analice situaciones de manera objetiva, sin llegar pues a esos niveles en los que hemos visto que hemos llegado en el último mes, algo que nunca debió haber sucedido de esa manera. Y no me estoy refiriendo con eso a que no debieron haber reclamado. Claro que sí, aquí hay muchas cosas que hay que reclamar. Muchísimas, muchísimas. Mire, es probable que no pueda ser comprendido muy bien por el tema, pero voy a tratar de plantearlo de una manera sencilla. Mire en lo que estamos. En una situación fiscal difícil, y hay mucha gente que se está muriendo de hambre en este país. En La Guajira se mueren los niños de hambre y de sed. Y eso a nadie le llama la atención, a nadie le duele. Con una situación fiscal tan difícil. Y le aprueban en el Congreso un proyecto de ley a la Procuraduría para atender una sugerencia que hizo, una solicitud que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que ninguna persona que sea elegida puede ser juzgada por la Procuraduría, sino por un juez. Entonces la Procuraduría presenta un proyecto de ley al Congreso, abrogándose entonces funciones de juez para no desprenderse de esos procesos, y al mismo tiempo creando 500 nuevos cargos en la Procuraduría que valen
toda la plata que usted se quiera imaginar para atender una decisión que toma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, crear todo un aparataje burocrático que puede valer miles de millones de pesos, habiendo una instancia que se llaman los jueces administrativos que bien pudieran llevar a cabo esa competencia. Entonces, mire, ¿cómo puede uno quedarse callado ante esto? Habiendo gente que se está muriendo de hambre. Entonces, legislan es para sus beneficios personales. ¿Usted se imagina lo que representa la procuradora con ese poder para nombrar ahora 500 nuevas personas en este país? Lo que puede ser capaz de hacer. Y eso lo estoy diciendo desde ayer, criticando esa decisión del Congreso. Lo mismo va con la Contraloría. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Y es que yo sí creo también con lo que han dicho muchos opinadores. Aquí, este estallido que ha habido en el último mes, eso se había demorado mucho, muchísimo. Ahora, con lo que no estoy de acuerdo es con la forma violenta, ni los bloqueos. Yo no comparto eso. Imagínense usted dos criaturitas que apenas llegan al mundo y que no tuvieron la oportunidad siquiera de disfrutar este mundo porque se quedaron ahí en el bloqueo, fallecieron. Eso no lo puede compartir nadie. Uno no puede estar de acuerdo con eso. Eso no puede ser así. Entonces, hay muchas cosas a las que uno puede hacer y uno prácticamente no hace nada. Es que el día en nuestro planeta debería tener 72 horas para uno hacer todo lo que hay que hacer, de las cantidades de cosas que hay que hacer, no más en nuestro país. ¿Usted no ha pensado, no ha visualizado de pronto una fundación pro defensa de todas estas víctimas, de estas madres, estas familias que de una u otra manera han tenido que pasar por un duelo como el suyo o como desapariciones también forzadas? No, pues es que esa inquietud siempre la tuvo mi esposa. Y ella dijo que en el momento en que pues toda esta situación del proceso de Luis se fuera decantando independientemente de lo que se resolviera, que ella fuera descansando un poco más y se sintiera con más ánimo, pues me pedía a mí que le ayudara a la creación de una fundación. Yo el año pasado se la creé, ya existe. Por eso es que invito ahí en este caso a Lisette para que se comunique con ella. Se llama Fundación LACE, la puede encontrar en Instagram, en Twitter, y ella lo que busca esa fundación precisamente es llevar a cabo un trabajo porque ella veía toda esa cantidad de madres como ella que se encontraban en los juzgados, en la fiscalía y que la reconocían porque pensaban pues que lo que se había logrado en términos de visualizar el proceso de Luis era porque o era que nosotros éramos amigos del presidente, o éramos familias de él, o teníamos mucha plata. Se imaginaban muchas cosas. No. Lo único que hubo ahí fue que no claudicamos y que siempre perseveramos y que el día nunca fue un límite para nosotros y que nunca llegamos a pensar que terminaba en las 24 horas, sino que nuestro día ha sido de 10 años y 7 meses. No ha tenido límite, sin perseverar. Entonces en eso uno tampoco puede claudicar. Y ahí, pues sí, ella pues, está haciendo ya esa labor y está precisamente con la mamá de Ana María Castro, que en paz descanse, que también se ha vinculado con ella para hacer todo ese trabajo, no me acuerdo cómo es que se llama, discúlpame, la mamá, si se acuerdan del caso del muchacho de grafitero, vilmente asesinado también. ¿Ah? Un crimen sin sentido, sin ninguna explicación, solo porque quiso darle un tiro y matarlo. ¿Eso qué es? Mire, que también lo he repetido muchas veces. Sea lo que sea, respecto de las consideraciones que todo mundo tenga, que tiene derecho a ellas, nada, absolutamente nada, bajo ninguna circunstancia de nada puede ser superior a la vida humana, independientemente del ser humano que sea. Independientemente del ser humano que sea. Pero nada, absolutamente nada puede estar por encima de la vida humana.
Entonces, pues Bueno, también Luis, ver por eso. perdón, No, continúe, tranquilo. no, ya estaba terminando, Lice, no te preocupes. Bueno, es que para cerrar, quisiéramos realizarle una última pregunta que ya tiene que ver en cuanto a su conocimiento y su experiencia como contador y lo que usted nos comentaba que ha podido desarrollar en su carrera. Pues sabemos que con todo lo de la pandemia y también sumado a eso las protestas y todo lo que está sucediendo en el país, pues el país afronta ahorita un momento económico bastante complejo. Digamos que desde su experiencia y como su conocimiento en cuanto a estos temas, ¿usted cree que Colombia podrá solventar la crisis que actualmente vive de una manera pronta o bueno, puede suceder en un corto lapso o quizás esto nos va a conllevar un poco más de cosas y más tiempo pues para poder volver a quizás encontrar una estabilidad? Es que con respecto a eso, yo sí creo que aquí todos tenemos que poner, todos tenemos que contribuir para lograr salir de toda esta situación, porque es que también, y en eso hay que ser justos, al gobierno se le exige todo. Pues sí, hay que exigirle todo al gobierno, porque es que el gobierno tiene esa obligación, el Estado en general. El artículo 366 de la Constitución, el Estado tiene la obligación de proveer salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, deporte y recreación a los que no tienen cómo. A los que no tienen cómo. La primera obligación del Estado es con los miserables, es decir, los que viven en la miseria, porque el Estado no los puede dejar morir. Son seres humanos. Hay que garantizarles al menos una supervivencia. Y eso es con plata. Y entonces en eso pues hay que contribuir, todos tenemos que contribuir. Pero en ese mismo sentido, como todos tenemos que contribuir, el Estado también tiene que dar la oportunidad para que todos podamos contribuir. Y todos además debemos colaborar en eso. Te voy a dar un ejemplo nomás de un solo sector, un solo caso. Mira, desde marzo 16 del año pasado, y seguro que vas a estar de acuerdo conmigo, y lo digo pues de la mejor buena forma, desde marzo del año pasado no se abre una sala de cine. ¿Te has dado cuenta? No se abre ni una sola sala de cine. ¿Ya? ¿Tú crees que si nosotros fuéramos responsables y en efecto mantuviéramos el distanciamiento, usáramos de manera permanente el tapabocas, nos estuviéramos lavando las manos, no se hubieran podido abrir las salas de cine y haber colocado al menos uno cada 5 personas, una cosa así, qué sé yo? Pero es que no más, tú te das cuenta, uno ve en la calle, entonces el tapabocas aquí, o se lo ponen aquí, o se lo ponen aquí. Te voy a decir ahora en términos de broma, dice que más o menos en unos 3 meses ya uno no se va a poner el tapabocas acá, sino al contrario, porque como eso nos ha echado las orejas para adelante, ahora hay que echarlas para atrás. Entonces ahora hay que ponerse el tapabocas en sentido contrario para echar las orejas allá donde estaban antes. No, de verdad, para decirte, uno las ve, a mí me da una rabia cuando veo a las personas. ¿Para qué se ponen esa cosa si no se lo ponen donde debe ser? Entonces también nuestra falta de conciencia y de solidaridad, eso tampoco permite que el aparato productivo, con confianza, con tranquilidad, pudiera ponerse en ejecución. Porque hay que recaudar recursos para resolverle las necesidades a la gente. Entonces yo sí creo que en la medida en que por parte de cada uno de nosotros, en el país en general, 45 millones, tomemos conciencia de eso y de la necesidad que hay de contribuir y volver a mover el aparato económico para generar la riqueza que se requiere y que el gobierno recaude, muy seguramente lo vamos a poder hacer. Hay países que en la misma condición de Colombia, que se pueden medir en el mismo nivel, están en peores condiciones nuestras. Entonces, si eso es así, tú puedes creer que uno hoy todavía encuentre personas que están resueltas, dispuestas a no vacunarse. ¿A ti te parece que eso cabe en una cabeza? Tú puedes creer que la ciencia, la filosofía de la ciencia, es probable que hayas visto eso o todos ustedes en su formación en la universidad. En la filosofía de la ciencia está para construir, para mejorar el bienestar de la humanidad. La ciencia va a construir una vacuna para acabar con la humanidad. Eso no se puede ni siquiera pensar. Hay que vacunarse. Pero mira que también el trabajo que le cuesta al gobierno convencer a mucha gente. Hay zonas del país
donde casi que de manera general ya tomaron la decisión de que no se van a poner la vacuna. Yo digo, pensándolo así, de manera despectiva, bueno, si no se la ponen, que labren su propia suerte. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ellos me pueden afectar a mí. Ese es el problema. Entonces, mientras no tengamos una conciencia en ese sentido, en cuanto que todos, cada uno desde su misma condición personal, tenemos que contribuir en esto, no lo vamos a superar. Pero si todos nos hacemos conscientes, seguro que lo vamos a poder superar y vamos a sacar adelante todo este proceso y la economía va a funcionar como debía y recuperar de alguna manera lo que se ha perdido a pesar de todos los daños que se han causado en este último mes con todo este tema de los paros, los bloqueos y todas estas cosas. Todo, como digo también, nada está por encima de la vida humana, pero al mismo tiempo, en ese sentido también hago otros planteamientos. Para el ser humano no hay nada que no pueda superar. Todo. El ser humano nada lo ha superado en el transcurso de la humanidad. Todo se ha podido superar. Entonces, en esa misma condición, creo que todo esto lo vamos a poder lograr. Bueno, doctor Luis Alonso, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A ustedes también por haberme permitido este espacio, esta oportunidad de poder conversar con ustedes, que espero pues que lo que haya planteado, se los digo sinceramente, me disculpen si de pronto pude haber herido o molestado algunas de sus convicciones o sus consideraciones, pero que no les quede ninguna duda que nada de lo que he dicho ha sido con la intención de afectarlos negativamente, o molestarlos, o herirlos, u ofenderlos. Eso jamás saldrá de mí. Lo que he dicho es porque forma parte de mis convicciones, porque es lo que yo creo, porque es la manera y es lo que yo considero. No es para que alguien se moleste o se sienta ofendido de mí. No. Además, porque uno debe estar dispuesto en la vida a escuchar todo, tanto el que esté de acuerdo con uno como el que no comparta las ideas de uno, porque nadie tiene más derechos que nadie. Aquí en la vida todos tenemos derechos. Todos. Ninguno más que otro. Bueno, y este espacio de Pizarra Digital está abierto cuando pueda y quiera volver. Para nosotros es un gusto tenerlo también en la Universitaria de Colombia. Vale. Sus palabras, porque de alguna u otra manera todos aquí también salimos aprendiendo algo nuevo y para nosotros ha sido un gusto tenerlo. Muchísimas gracias. Bueno, eso depende de ti, Fernanda, y ahí sí te dejo yo, es la responsabilidad de ti, porque tú me trajiste, tú me despides, y tú serás la que me volverá a traer, porque es la relación que tengo. Por favor, y lo digo además con mucho respeto y con mucho cariño y aprecio por todos. Doctor Colmenares, a nombre de Institución Universitaria de Colombia del Programa de Comunicación Social, que se haga justicia, que algún día pueda llegar la paz al corazón suyo, al de su señora, al de su familia. Y créame que los colombianos lo acompañamos. Muchas gracias, pues, un abrazo. ya he tenido oportunidad de manifestarlo. Que no sea, como dice de pronto María Fernanda, que sea la última vez. Seguramente tendrá auditorios esperando su participación en el programa de contaduría, en el programa de derecho. Nosotros somos los más activos a nivel de entrevista, entonces pues gracias a nuestros estudiantes por haber hecho este ejercicio académico y que usted los hubiera apoyado en esa gestión. Es con mucho gusto y bueno, los invito a que me sigan en las redes que tengo y ahí siempre estoy expresando mis opiniones. Sí les digo, a veces siento tanta rabia con las cosas que se me salen palabras, pero soy de las personas, yo nunca elimino un tweet ni nunca, ya lo que dije, lo dije. Ya quedó ahí, ya qué puedo hacer. Lo seguiremos. También he pensado en eso, que uno en eso debe primero pensar lo que va a escribir, pero es que hay veces que hay casos en los que no me puedo dominar porque me siento tan herido de lo que se esté planteando o molesto, que es como cuando uno habla, ya después de que uno dijo lo que dijo, cómo recoge las palabras. Ya salieron, ya se fueron. Entonces, lo dicho está. Así es, lo practico para las redes. Muchas gracias a usted, profe Claudia, al profesor Jaime y al profesor César Augusto también. Igual les agradezco mucho su amabilidad, su comprensión. Y bueno, aquí estaré siempre atento para servirles, para acompañarles y en lo que ustedes consideren, tendrán siempre mi disposición. Fernanda, un abrazo. Que Dios los bendiga a todos. Muy amables. Muchísimas gracias. Gracias.
Nosotros seguimos, hacemos el cierre de clase y les deseo entonces buen almuerzo, doctor Colmenares, y a todos los Muy amable, muchas gracias. Ya salgo entonces. Muy gentil. Que Dios los Gracias, bendiga. hasta luego, Hasta gracias. luego. Muy bien. Hasta Que la luego. pasen bien. Que tengan un feliz día. Bueno, nosotros vamos a hacer una retroalimentación de lo que pasó hoy con la entrevista con el doctor Colmenares. Profe, se escucha muy pasito. Bueno, espera, lo acomodo mejor. Vamos a hacer una retroalimentación, como siempre lo hacemos al final de la clase, frente a lo que nosotros pudimos observar. Ahí me estás escuchando mejor. ¿Sí? Es un pasito, pero sí se escucha mejor. Voy a subir el tono de voz porque estamos en locución de radio, entonces vamos a subir un poquito el tono de voz, tanto que insistimos en eso. Bueno, mira, miremos un poco los aciertos del tema, porque no miramos, nunca miramos el punto negro, la dejo en blanco de nada, ¿cierto? Miramos los aciertos. Digamos que en este ejercicio académico tuvimos un personaje que, entre otras, ha sido como la voz en los medios de comunicación frente a un tema que ya todo el mundo conoce, pero se nos facilita porque expresa mucho, es de fácil dicción, habla muy bien y además nos habla muchísimo. Es lo que hablamos ayer en la clase. Hay entrevistados que tocan sacarle las palabras con ganzúa, pero en este caso es un personaje interesante para entrevistar y siempre lo va a hacer, y más de un tema tan neurálgico como el que pasó. Dos, la postura de las tres a las cuatro, Fernanda, Lice, Ashley, las tres, perdón, digamos que connotan mucha organización. eh, Estuvo muy bien el tema, el tiempo, sí, 1 hora y 45 minutos prácticamente. El personaje siempre fue muy querido con ustedes tres y siempre les dio el reconocimiento y eso es muy importante porque ustedes son los principales actores en este trabajo, ¿verdad? Ahora, digamos que tratemos de preguntar, los que no preguntaron, vuelvo e insisto, este es un espacio académico para aprovechar. Nosotros podemos equivocarnos en clase, lo que no podemos hacer es equivocarnos en el medio. Entonces aprovechemos estos espacios, no nos dé miedo preguntar, no nos dé miedo interrogar, siempre ir documentados, porque si no estamos documentados va a ser muy complicado que nosotros preguntemos o terminamos preguntando cosas que no tienen sentido y no tienen contexto. Bueno, yo quiero preguntarle a Fernanda, Lice y Ashley, ¿cómo se sintieron ustedes, bueno, digamos, periodísticamente hablando en esta entrevista? Pues, profe, nosotros ya habíamos hecho un ejercicio parecido con el profesor Uriel y pues, digamos, siento que a veces influye mucho en quién es el invitado y cómo uno se puede sentir con el invitado, ¿no? Hay momentos en que tú te vas a sentir nervioso, pero, por ejemplo, nosotras anoche cuando estábamos haciendo las preguntas, mi mamá sí me había dicho como que sepa preguntar porque a veces las preguntas que no se hacen bien pueden herir bueno. Susceptibilidades. Exactamente. Susceptibilidades, ahora sí. Entonces, yo sí dije como que, ¿cómo le puedo preguntar acerca de un tema que ha dolido para él durante mucho tiempo? Pero, digamos, cuando él dijo en el inicio que le podíamos preguntar abiertamente, siento que nos dio como esa tranquilidad a las tres de hacer las preguntas de una buena manera y sentirnos más cómodas con él. Digamos, no me sentí tan nerviosa como en otros casos, sino que realmente me dio esa comodidad de poder hablar con él y sentir que estábamos en una conversación muy abierta. Bien, pero yo sí debo decir que ustedes tenían un libreto bien organizado. Creo que cada una tenía estipulado hacer 3 preguntas a lo sumo, o me equivoco, y después abrieron el panel para que todos los participantes pudiesen participar. Bueno, Ashley y Lice. Pues la verdad sí, obviamente realizamos el guión. En realidad teníamos preguntas planteadas, pero tuvimos que quitarlas de una vez dentro de la entrevista porque él las contestaba como en una sola. En un momento, o sea, teníamos 2 preguntas aparte, que era como una acerca del caso y la otra acerca del último fallo que él comentó que iba a presentar el abogado. Entonces dijimos como, bueno, ya habló de eso, pues ya para que volvemos a preguntarle lo mismo.
Entonces ahí como que esa la quitamos, estuvimos como todo el tiempo intentando comunicarnos para saber y no pisarnos, obviamente, darle un orden y que todo se viera súper bien estructurado. En un momento, de hecho, la pregunta de Netflix que le realizó Fer a lo último, pues estaba diseñada para hacerla dentro de nuestro panel de preguntas. Sin embargo, como él habló acerca de algo de los medios, pues vimos también la oportunidad de poder contrapreguntar de manera, por decirlo de algún modo, como informal y sin preparar mucho. Entonces, digamos, ahí fue cuando yo le hice la pregunta acerca de la participación de los medios en el caso. Entonces, siento, digamos, que fue un ejercicio bastante bueno. Él fue súper dispuesto a responder todo lo que teníamos planteado. Y nada, yo siento que estuvo súper bien. Muy bien, es lo mismo que le he dicho, estar atentas o atentos cuando el entrevistador responde, porque puede haber un momento en el cual ahí te puedes sacar una información nueva con la respuesta, ¿cierto? A veces tenemos un libreto, el libreto no es camisa de fuerza, pero sí hace parte de un orden. Sin embargo, puede en las respuestas haber una nueva, pues digamos, una novedad de noticia. Es interesante tenerse en cuenta. A ver, Ashley. No, pero pues yo, como dijo Fer, es el personaje el que le da la confianza a uno. Y cuando él se presentó, habló tan relajado, por decirlo así, tan dispuesto a responder cualquier cosa, pues yo dije, pues lo hacemos, nos equivocamos y ya aprendemos. Pero la verdad siento yo, no es por elogiarme, sino que siento que lo hicimos muy bien. Siento que sacamos la entrevista muy o sea, adelante después de tanto lo que pasó. Pudimos improvisar, porque se improvisaron varias preguntas. Pudimos tener calma y pudimos tener un orden, porque si, digamos, yo sí tenía miedo de que de pronto el auditorio fueran a preguntar y fuera un desorden, que hablaba uno, que hablaba el otro, pero pues me sentí muy cómoda y ya habíamos hecho este ejercicio, entonces como que ya teníamos una base. Qué bueno. Entonces, pues lo único que era lo que tocaba mejorar era la forma de hablar. Y de resto yo creo que lo hicimos bien. Muy bien, sí, comparto el punto de vista tuyo y hay que seguir haciéndolo porque esto nos vamos a dedicar a hacer entrevista y esa va a ser nuestra arma y no la armadura. Entonces, digamos que hay que seguir haciendo esto, por eso este ejercicio de locución, mejorar la dicción, la vocalización, la lógica de argumentación que le he dicho en clase, saber preguntar y saber argumentar, ¿verdad? Y tener también, sí, es cierto, tacto con no herir las susceptibilidades y a no ser que se dé el momento, el entrevistado lo diga y uno aprovecha la coyuntura. Lo contrario, hay que tener mucho respeto también, sobre todo en la intimidad, en un tema tan difícil como el que estaba tocando en esta mañana. Bueno, muy bien. Pues me gustaría, Fernanda, que hablaras internamente con el doctor Colmenares a ver si pudiésemos en un momento para la noche 8 a 10 hacer el mismo ejercicio. No sé qué te dijo él. No sé si podría, le voy a preguntar, sin embargo, y yo le mando la respuesta. Bueno, sería bueno. Y los chicos de comunicación, cuarto también de la noche, están viendo esta misma materia y también tienen entrevista. Sería bueno que si él dispone el tiempo, pues personaje de esto sería bueno también que lo tuvieran ellos. Solo pues sería a través tuyo, porque tú eres la fuente, tú tienes la fuente, entonces pues me informaría si se puede y yo le diría al estudiante que se comunique contigo y hagan los contactos. ¿Oyó? Bueno, muy bien. Hemos terminado entonces esta clase. Agradecemos también a Mafe Rojas que está de contaduría, al profesor César Augusto que nos acompañó hasta el final, igual que Mafe, igual que Calisto, el doctor Calisto que es de Derecho y algunos de Derecho que estuvieron, bueno, no preguntaron, pero igual los de Derecho no alcanzaron a preguntar, solo Miguel Calisto. Bueno, nos vemos mañana con el temario de los documentales. Feliz almuerzo, buen descanso. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.